Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Podría haber sido alguien llamando a la puerta. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Moviendo los pies. Hemos venido a hablar de otras cosas, ¿no? Muy buenas, esto es Transmedia y estamos, es un lujo porque hoy es un reencuentro, estamos con la profesora Irene de Higes, muy buenas. Hola, buenas tardes. Días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos medios días. Sabe usted que esto es un podcast, también es un programa de radio y se escucha, bueno, digamos, este contenido una vez que nosotros lo lanzamos ya no nos pertenece al selecto pabellón auditivo que nos escucha. Usted no es su primera vez hoy aquí. No, ya me entrevistó en otra ocasión. ¿Recuerda cómo fue? Agradable, sorprendente, en parte. ¿Estábamos en Valencia? Estábamos en Valencia, sí, esa primera vez con la compañera de Beatriz Cerezo. Con Beatriz Cerezo, recuerdo que era al final de una reunión de trabajo y fue, digamos, un poco a modo de atraco. De hecho, esa fue, creo que, la primera entrevista que realicé, porque el programa todavía no se emitía. Fueron un poco conejillos de indias, como le dicen, Guinea Pig, lo llaman. Sí. Y luego hubo otra en mi despacho. Ah, es verdad. Y luego hicimos una segunda en su despacho, ya la recuerdo. Que fue cuando me contó de dónde venía su vocación, en un cine, en Irlanda, ¿puede ser? Sí, sobre el multilingüismo. Sobre el multilingüismo. Que no es de lo que vamos a hablar hoy, pero ahí está. Bueno, pero hoy no estamos usted y yo solos, o sea, nos acompaña un señor que tenemos aquí, yo a mi izquierda, usted a su derecha, y se llama... Chimo Granell. Chimo Granell, muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes, Esteban, muchas gracias. Bienvenida a Transmedia. Chimo, a ver, que me he hecho aquí una chuleta, ¿sabe? Tengo aquí, corríjame, tengo aquí que es licenciado en, a ver si lo digo bien, traducción e interpretación por la Universitat Jaume I de Castellón y doctor en sistemas de información, ayúdeme, Irene de Higes, por favor, información por la Universidad de... Loughborough. ¿Cómo sería? Loughborough University. Loughborough University. ¿Más o menos lo he dicho bien? Sí. De hecho tiene varias pronunciaciones, ¿no? Para los locales es el borough. En Reino Unido. También, bueno, tiene alguna publicación entre las cuales destaca, a ver si el libro Multilingual Information Management, Information Technology and Translators, ¿cómo sería? A ver si lo he dicho bien. Correcto, sí, perfectamente. Multilingual Information Management, Information Technology and Translators. Esto es lo bueno que tiene cuando uno trabaja con traductores en reuniones. Normalmente no tiene, digamos, que llegar a pronunciar términos en inglés. Simplemente cuando llega la hora de decirlo, pues le pasa la chuleta al compañero, lo pronuncia y continúa la reunión sin digamos, tener que sufrir las risas. Bueno, es un placer tenerle hoy a usted aquí. ¿Le apetece que tomemos los tres juntos un café? Pues sí, claro, encantado. Muchas gracias. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Hemos venido a hablar de otras cosas, ¿no? Pues arrancamos. Transmedia. Esteban Galán. Estamos con la profesora Irene de Higes y con el profesor Chimo Granell. Usted se estrena hoy, Chimo Granell, en Transmedia. Como decíamos, usted es profesor de traducción e interpretación en la Universitat Jaume I de Castellón. Tiene también experiencia profesional en el ámbito de la traducción. Y sobre todo lo que destaca de su currículum es, digamos, su especialidad en localización de software, páginas web, videojuegos. ¿Por qué le han interesado las nuevas tecnologías en la cuestión de la traducción, de la accesibilidad? Bien, mi relación con las nuevas tecnologías ha estado ahí siempre, ¿no? Siempre me ha interesado igual que los idiomas, por eso, pues no sé, supongo que estudié traducción e interpretación y, para ser sincero, cuando estudiamos no había mucho... Ya suena viejo, ¿no? Pero era hace un siglo. A finales en los años 90 no había apenas presencia de tecnologías y, sin embargo, sí que me busqué la vida un poco para hacer mis prácticas en una empresa de tecnologías de la traducción, que entonces, pues bueno, había pocas en España y demás. Y de ahí, pues, fue una cosa saltando a la otra, buscando un poco mi camino de la relación en el mundo digital en el que vivimos con la traducción.
Y bueno, primero académicamente, pues acabando de formarme, incluso el proyecto que hice en final de carrera, pues bueno, lo hice en localización de software, que tampoco teníamos aquí nada en ese momento, y después ya trabajé como en una empresa de localización en Barcelona, en el ámbito técnico y de localización. Y acabé realizando una tesis doctoral sobre tecnologías de la traducción, entonces en Loughborough University, desde una perspectiva pues que aunaba la perspectiva empresarial, la perspectiva profesional desde el punto de vista de los traductores y bueno, también la tecnológica. Finalmente, pues bueno, ya en mi vida más profesional posterior a la profesional, en el mundo académico, pues he acabado teniendo bastante que ver con cuestiones con distintas tecnologías aplicadas a la comunicación, ¿no? A la traducción, y eso pues en los últimos años ha acabado desembocando en también un interés en porque esa comunicación llegue a todo el mundo, ¿no? De ahí también un poco el interés por la accesibilidad, porque la comunicación sea efectiva para todas las personas independientemente de sus características. Vamos a trabajar un poco lo que es la accesibilidad. A ver, imagínense que le estuvieran haciendo ahora mismo una entrevista, ¿vale? En el estudio 2 de la Universidad Jaume I, estuviera Rubén Lledó, un saludo en el control técnico, tuviéramos a la profesora Irene Deiges al lado y que usted, bueno, pues hubiera respondido a una pregunta sobre, bueno, pues sobre su currículum, sobre su perfil investigador, y durante esa respuesta de alrededor de 2 minutos y medio se hubieran escuchado 7 golpes, ¿vale? 7 golpes que, profesora Irene Deiges, podrían haber sido, si no tuviéramos la imagen, ¿qué cosas podían haber sido esos 7 golpes? Sí, para aquellos que no están escuchando. Pues, bueno, podría haber sido alguien llamando a la puerta directamente. En este caso no, porque eran golpes, digamos, normalmente el llamar a la puerta... Sí, serían golpes más secos, ¿no? Son golpes más secos y más continuos, normalmente se llama 2 o 3 veces, pero bueno, podía ser alguien muy enfadado que solo golpeara una vez. O que tuviera la mano muy grande. Sí. Podría ser nosotros simplemente de los nervios o no los nervios, pues tocándonos la ropa o moviendo los pies, por ejemplo. Y en una producción, profesor Chimo Granel, en una producción audiovisual, si eso en este caso, bueno, pues, era el brazo derecho golpeando el brazo izquierdo del conmicro, ahora ha sido el codo, pero digamos que a nivel narrativo aquí no era un elemento clave, pero imagínese que sí que lo fuera. Imagínese que lo fuera y estuviéramos con una persona invidente que estuviera viendo una producción audiovisual, habría que audiodescribirlo, podríamos, digamos, introducirlo en el contexto para que de manera previa para que pudiera el espectador inferir el significado. ¿Cómo podemos trabajar esas cuestiones, esos sonidos, esos efectos de sonido que cuando nos falta el apoyo visual, en este caso pues o por una discapacidad o a veces incluso por las condiciones, digamos, de recepción que no nos permiten ver la imagen, cómo podemos desde su especialidad trabajar esa cuestión para que el contenido sea accesible? Bien, cuando existe una narrativa donde se está contando una historia, ¿no? Como pasa en las producciones audiovisuales, tenemos información que nos llega por el ojo, por el canal visual, y otra por el canal auditivo. Como bien comentabas, debido a las características de cada persona, ¿no? Porque tenga mayor o menor capacidad auditiva visual, pues puede tener una experiencia. Y bueno, a veces la información solo nos llega por uno de los canales, con lo cual pues una persona que no tenga la capacidad de verla o de oírla igual que el resto de las personas, pues a lo mejor se está perdiendo algo. Desde el ámbito de la documentación, cuando esa información es superflua, ¿no? Decimos que hay ruido, ¿no? Hay ruido documental, no hay exceso de resultados en lo que estamos buscando, no. En este caso lo que nos llega pues puede ser suficiente o no. Cuando no es suficiente, desde la perspectiva de la producción, el objetivo es, de una manera u otra, que esa información llegue, sobre todo cuando es una información fundamental, ¿no? Cuando hay un sonido o hay una música diegética que transmite, está ahí por algo, contando de una manera ilustrativa o contando con contenido, hay que hacerla de una manera u otra evidente. Bien mediante técnicas como la audiodescripción, cuando los productos la permiten, en esos silencios, pues poder describir qué se está viendo,
o bien incorporándola en los mismos elementos del diálogo o haciendo alusión de manera indirecta a algo que está pasando o algo que se ve, algo que sucede. O bueno, estamos en ello, ¿no? Buscando soluciones más creativas que permitan contar las historias de manera más inclusiva, ¿no? Que incluyan toda esa información para que todo el mundo sea consciente de lo que está pasando, no se pierda la información totalmente relevante. Y esto hay que trabajarlo una vez que imaginemos que estamos haciendo una película o un videojuego, hay que trabajarlo una vez que el producto está terminado, o se puede trabajar desde la propia concepción del guión. Lo que se ha venido haciendo hasta hoy en día es pensar en la accesibilidad cuando los productos ya están hechos, ¿no? Cuando están acabados, y entonces se piensa, bueno, a ver cómo podríamos hacer, ¿no? Añadirle subtítulos para sordos a esta película, o a ver una audiodescripción a este documental, o ver qué opciones de accesibilidad tiene este videojuego o qué le podemos poner para que llegue a más audiencia. Pero lo ideal sería pensar en esto desde el mismo momento de la concepción, del diseño del producto, sea el que sea, e ir incorporándolo en aquellas fases de la producción en las que tiene sentido, por ejemplo, a la hora de elaborar guiones, incluir aquellos elementos que puedan simplemente formar parte de la narración de los diálogos, y añadir información que a lo mejor no se ha pensado que sea necesaria porque se ve o porque se oye. Y eso se puede hacer ya desde el mismo momento, por ejemplo, del diseño de los guiones, o en otros momentos en los que se está trabajando con los elementos visuales, pues pensar si hay que ponerlos de una manera o ponerlos de otra, que sean más explícitas o que formen más parte de un todo que se entienda sin necesidad de estar explicando cada detalle, ¿no? Profesora Irene de Higes, corríjale, complemente, sin ningún sí, por favor. Sin ningún tipo de... De momento lo veo todo bien. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que tradicionalmente tradicionalmente debemos decir, en primer lugar, que hacer accesibles las obras audiovisuales, en este caso, para un público con una limitación sensorial, centrándonos exclusivamente en limitaciones visuales y limitaciones sonoras, es algo relativamente reciente. La audiodescripción como una estrategia más formal e instaurada surgió en los años 70 en Estados Unidos. Es decir, anteayer, prácticamente. Claro. Y la subtitulación para personas sordas, más o menos también por la misma época, ¿no? La subtitulación para personas sordas es curioso porque también surgió en las primeras ocasiones en Estados Unidos, y eran subtítulos abiertos. Hablamos de subtítulos abiertos que están disponibles para todos, ¿no? Entonces, los primeros programas subtitulados para personas sordas tenían subtítulos que veían las personas que son normoyentes. Hubo tantas quejas que al final los subtítulos para personas sordas pasaron a ser cerrados llegaban a través del teletexto, se debían activar. Total, que bueno, años 60, 70, 80, en los 90 hubo un boom, y en los 90 fue cuando llegó a España. Es decir, 30 años de práctica profesional, además muy limitada. En los años 90 era la ONCE la que disponía de una videoteca para sus afiliados, y lo mismo sucedía un poco con la subtitulación para personas sordas, ¿no? FIAPAS también tenía una videoteca para sus socios. Y no ha sido hasta después de los años 2000, ¿no?, cuando realmente se ha incrementado la presencia en la televisión, a raíz en parte de la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en 2010, que obligaba a las televisiones públicas y privadas a unos ciertos porcentajes de subtitulación para personas sordas hasta finales de 2013.
que se han mantenido. La idea era que llegaran al 100%, pero la realidad es que las televisiones públicas suelen alcanzar como el 90% y las privadas el 75%. Eso es a lo que están obligados, pero no siempre llegan, como señalan los informes de la CNMC. Y en el caso de la audiodescripción y también de la interpretación en lengua de signos, de la que no nos ocupamos, pero que es otra de las posibilidades de que disponen las personas sordas para acceder al material sonoro, pues se limita a 2 horas semanales en las televisiones privadas hoy en día, que eso es una película, y a 10 horas semanales en las cadenas públicas. Es cierto que cada vez hay más audiodescripción, los números señalan que, los informes de la CNMC señalan que sí, que se cumplen con creces esas horas de audiodescripción o de interpretación en lengua de signos, pero en el caso de la audiodescripción lo curioso es que las audiodescripciones son matinales. Sino nocturnas. Muy matinales. Sí, una de las franjas con más audiodescripciones de 2 a 7 de la mañana. Sí, para que nos entendamos, probablemente el 80% de la audiencia de una cadena está desde las 8 de la tarde a las 12 de la noche, que es lo que se conoce como el acceso al prime time y el prime time. ¿Y ahí qué porcentaje de contenido accesible podemos encontrar? Pues depende de las cadenas. Si lo que está programado son películas o series, pues puede que sí que estén audiodescritos. Si es otro tipo de programas, quizás por su propio formato. El caso, por ejemplo, de los informativos en los que hemos estado trabajando, pues los informativos no cuentan con audiodescripción. Es cierto que en parte son reiterativos, es reiterativa la información sonora de la visual, pero siempre al final se pierde algo. Y bueno, toda esta información lo que venía a decir es que en España estamos como si dijéramos empezando. Es cierto que se lleva que hay cierto bagaje, que podemos estar orgullosos de lo que se ha conseguido, pero obviamente sigue habiendo margen de maniobra. Transmedia. Esteban Galán. Y como sigue habiendo margen de maniobra, estamos hoy disfrutando de este maravilloso café con micro con los profesores Chimo Granell e Irene de Higes, y ambos, en este caso, Chimo Granell junto con el profesor José Luis Martí Ferriol, José Luis Martí y Chimo Granell codirigen un proyecto de investigación financiado, digamos, por el Plan Estatal de Investigación I+D+I, que llevaba por título, a ver si lo digo bien, está en castellano, qué bien, Inclusión Social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual, es decir, inclusión social asociada a la traducción y a la comunicación audiovisual. Y es un proyecto que ha finalizado ahora hace muy poquito y del cual pues ahora estamos empezando a conocer sus resultados. Usted, como codirector del proyecto, profesor Chimo Granell, ¿cuál ha sido, digamos, el principal reto y el principal aprendizaje que ha supuesto este proyecto? Bueno, el proyecto, la verdad que ha sido muy, muy ilusionante, ¿no? El querer meternos en algo tan complejo y no siempre con el apoyo suficiente, ¿no? Como es el de la accesibilidad. Como bien comentaba, pues bueno, las estadísticas están ahí y nos dicen que hay una ley que se cumple de aquellas maneras. Entonces, pues bueno, nosotros en el proyecto hemos intentado enfocarnos en ver cómo se puede mejorar, porque ya se está haciendo accesibilidad, pero ver cómo se puede mejorar esa accesibilidad en algunos productos, en aquellos que hemos podido abarcar. Nos hemos centrado más concretamente en los informativos, en uno de los formatos audiovisuales que bueno, hemos intentado detectar a partir de ver qué se estaba haciendo en cuanto a accesibilidad, cuánto se cumplía, cuánto no, y decidimos centrarnos en los informativos para ver, pese a ser, como comentaba mi compañera Irene,
reiterativos en dar información mediante imágenes, mediante rótulos, mediante las locuciones, las intervenciones, ver cómo se podía mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los retos principales ha sido el centrarnos en un producto que de por sí no es demasiado accesible no en cuanto a las técnicas que se utilizan habitualmente, ¿no? La subtitulación para sordos y la audiodescripción, pero bueno, nos hemos intentado analizar desde la perspectiva de lo que conocemos, ¿no? con la teoría de la accesibilidad, desde el ámbito de la traducción, desde donde contamos con compañeros de diversas universidades en todo el ámbito español y con expertos, ¿no? Y expertas en el área. Y también desde la perspectiva de la comunicación audiovisual, ¿no? Por eso también tenemos la suerte, ¿no? Hemos tenido la suerte de contar con compañeros del ámbito de la comunicación audiovisual y trabajar de esa manera interdisciplinar para tener la visión de qué faltaría o qué se puede hacer desde la perspectiva de la accesibilidad y ver un poco cómo se complementa eso desde la perspectiva de la comunicación audiovisual con los códigos que ellos trabajan, ¿no? Que trabajáis en el ámbito y intentar encontrar soluciones de manera conjunta, ¿no? Sobre todo pensando en soluciones que se puedan ir implementando a lo largo del proceso. Por lo tanto, pues bueno, el retos ha habido muchos. Quizá el enfrentarnos a un formato que aparentemente pues no permite muchas opciones de accesibilidad es uno de ellos y sí bien es cierto que hemos encontrado pues con soluciones que no es la panacea, no hemos descubierto Roma aquí, pero sí que hemos encontrado margen de mejora, por ejemplo, mediante lo que hemos llamado la guionización inclusiva, ¿no? Incluir mejoras, elementos a la hora de elaborar los guiones para hacer más explícita esa información que, por ejemplo, se hace de manera en locuciones en off, en la audiodescripción, ¿no? Incorporar esos elementos, ver qué elementos se pueden incorporar en aquellos partes de los informativos en los que hemos visto que faltaba información o que no había reiteración y sí que había cierta pérdida. Guionización inclusiva, y esto es una cuestión que, claro, a los profesionales del audiovisual estoy pensando en productores, en redactores, obviamente en guionistas, pero también en especialistas en postproducción, convendría conocer. Sí, obviamente la idea y formaba parte del planteamiento del proyecto es que una vez tuviéramos ya unos resultados, unas ideas de mejora, pues obviamente darlos a conocer en foros académicos, como se hizo acudiendo al Congreso Internacional de la Revista La Latina, y ahí quizás podáis dar el nombre correcto, pero bueno, ahí se acudieron Congreso Latina de Comunicación Social, le hablo de memoria. Perfecto. Pues allí hubo diversas ponencias presentando estas y otros de los resultados del proyecto y bueno, y seguimos en ello, ¿no? Va a haber artículos, va a haber una guía que estará disponible en la página web del proyecto. Y después también obviamente queremos dar el salto a la docencia. Aquí quiero decir en la Universitat Jaume I, que formamos tanto a traductores especialistas en accesibilidad como a desarrolladores de videojuegos, como a profesionales de la comunicación audiovisual, televisión, cine, etcétera. Pues es necesario que esta información llegue a los futuros profesionales, porque los que ya trabajan en ese ámbito se suelen mostrar abiertos a estas posibilidades porque descubren que llegan a más público. Pero obviamente si los nuevos profesionales lo toman como como el punto de partida, probablemente pues los resultados, los productos audiovisuales van a ser muchísimo más inclusivos, y por eso ahora en este 2020 se nos ha concedido un proyecto de innovación educativa para el grupo de innovación educativa ITRAMA, innovación en traducción y medios y accesibilidad en medios audiovisuales, que
que lo que quiere justamente es plantear esta actividad interdisciplinar con estudiantes de los 3 grados que he mencionado previamente: traducción audiovisual, comunicación audiovisual y diseño y desarrollo de videojuegos. Está pensada esta actividad para marzo y abril, así que todavía no tenemos resultados, más que estamos en preparativos y que tenemos muchas ganas, porque consideramos que es un resultado más del proyecto en ese apartado de difusión y de puesta en práctica de los resultados, y por tanto es transferencia de la investigación. Sí, porque en el proyecto forman parte 9 investigadores, pero claro, el potencial, digamos, de estudiantes, tanto en las respectivas asignaturas como en el marco de este proyecto de innovación educativa, pues claro, es mucho mayor, porque se puede hacer transferencia y sobre todo transferencia a personas que ahora tienen 20 años, cuyo recorrido, digamos, puede ser, digamos, en este ámbito puede ser. Sí, por complementar un poco lo que comentaba Irene, en realidad en el ámbito académico pues estamos más acostumbrados, es más fácil, ¿no?, a hacer esa difusión en diversos congresos en los que hemos estado presentes, pues presentando distintas partes y resultados del proyecto. También en el congreso propio que realizamos en el pasado noviembre de 2019, el primer congreso internacional sobre inclusión social, traducción y audiovisual y comunicación audiovisual, en el que pues también buscábamos eso, ¿no?, trabajar de manera interdisciplinar en las distintas etapas de la producción para ir plantando esas semillas, ¿no? Y una de las semillas que podemos plantar precisamente, pues tenemos la suerte de trabajar con los futuros profesionales del ámbito de la comunicación, como ha comentado Irene, pues desde diversos ámbitos, ¿no? En la producción audiovisual, en la producción concreta de videojuegos, ¿no?, al disponer aquí el grado de creación y desarrollo de videojuegos, y también en futuros profesionales de la traducción audiovisual. Plantar esas semillas que obviamente hoy ya existe algo, pues es una aportación que pues en nuestro caso es humilde, pero bueno, pensamos en estar contribuyendo y haciendo una transferencia real de los resultados más social, más allá de comunicarlo a los profesionales, que también, ¿no? También estamos elaborando esa guía de buenas prácticas, un vídeo para difundir en qué consiste ese concepto de producciones accesibles, producciones audiovisuales accesibles, y bueno, a una serie de acciones igual que las publicaciones, pero una de ellas muy importante es la transferencia al tejido social. La podemos hacer mediante la formación, ¿no?, a la formación de los profesionales. Y por ejemplo, pienso en el ámbito de videojuegos, donde si en los otros ámbitos de audiovisual pues el campo está virgen, ahí todavía se está empezando, pero las grandes desarrolladoras de juegos, estos que parecen películas, ¿no?, juegos que estamos viendo espectaculares hoy en día, están haciendo muchas cosas de accesibilidad, y eso nos permite el no predicar en el desierto, sino decir, ojo, que se está haciendo algo desde la perspectiva de tenemos que hacer algo, pero realmente en algunos casos hay cosas que tienen más claras, otras que todo lo avanzado en el ámbito visual pues todavía no lo tienen en cuenta, y pues bueno, eso también es una forma de que nuestros egresados pues cuenten ya con ese input de ser conscientes en qué consiste la accesibilidad audiovisual, cómo se puede mejorar durante el proceso, ¿no? Y demás. Pues bueno, intentamos que esa transferencia de resultados sea a varios niveles, ¿no? Y bueno, y sea constante, no es un proyecto que se acaba y hemos descubierto lo que queremos descubrir y ya está. Simplemente es un punto y seguido, ¿no?, para seguir mejorando otros formatos, otras líneas de mejora, y bueno, es algo que está vivo, ¿no? Vamos a hacer, si le parece, un punto y seguido, porque se nos acaba el tiempo, pero se me quedan unas cuantas cuestiones que formular. ¿Le parece que hagamos, les despide aquí momentáneamente y continuamos en el próximo episodio? Por supuesto. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.